Derecho Penal 2. Bien, no nos olvidemos entonces que estamos hablando de los delitos de prevaricación, es decir, de aquellos delitos en los que se falta dolosa o culpablemente a los deberes que impone un cargo o profesión. Y habíamos dicho, ¿no es cierto?, que se habla de prevaricación de los empleados del orden judicial, de los empleados del orden político y administrativo y de los abogados y procuradores. Y habíamos empezado, ¿no es cierto?, a hablar de lo primero, de los empleados del orden judicial. Y ahí habíamos analizado dos tipos de conductas, las dos dolosas, los casos de prevaricación dolosa, señalando que se trataba, ¿no es cierto?, de la primera, la figura más grave de prevaricación dolosa, y después una serie de casos que tenían una pena menor, por eso que se decía que eran menos graves, por llamarlo de alguna manera. Y habíamos estudiado todos esos casos de prevaricación dolosa. Incluso yo le había hecho el comentario de que se había derogado el número 2 del artículo 223, ¿no es cierto?, que sancionaba a aquellos que, haciendo un abuso del cargo, en el fondo vendiendo la justicia, obtuvieran dádiva o promesa de regalo patrimonial. Bien, una forma de cohecho, que vamos a estudiar más adelante en relación con todos los funcionarios públicos. Y después de ver los casos de prevaricación dolosa, habíamos visto, ¿no es cierto?, el caso del artículo 226, que se llama, ¿no es cierto?, de desobediencia judicial, que según el profesor Politov se trataba de el incumplimiento por parte de los tribunales inferiores de las órdenes que legalmente les impongan los tribunales superiores. Básicamente la Corte Suprema, porque estamos hablando acá del ejercicio de la superintendencia correctiva, jurisdiccional y económica del Poder Judicial. Entonces, en todos aquellos casos en que los inferiores jerárquicos no cumplan las órdenes de la Corte Suprema, ¿no es cierto?, van a incurrir en una sanción, salvo los casos en que la propia ley, el propio Código Penal, ¿no es cierto?, señala, ¿no es cierto?, como causales de incumplimiento en el fondo de estas órdenes que imparta el Tribunal Superior. Lo cual no significa que los tribunales inferiores a la Corte Suprema, a su vez, a sus inferiores jerárquicos no les impartan órdenes. Y que también estos inferiores, jueces de letra básicamente, respecto de las Cortes de Apelaciones, sufrirían, ¿no es cierto?, también las consecuencias de la comisión de este delito. Salvo que se trate de órdenes evidentemente contrarias a las leyes, o que haya motivos fundados para dudar de su autenticidad, o que se presuma que fueron obtenidas por engaño, o que el mal que puedan causar provoquen un mal grave que el superior no pudo prever. Y en esos casos entonces sí la orden se recrimina, o sea, se objeta, ¿no es cierto?, y el Tribunal Superior insiste, entonces va a cometer el delito solamente el Tribunal Superior. Bien, dicho eso, entonces, tenemos que seguir avanzando ahora con los casos de prevaricación culposa. Entonces estamos hablando acá de los artículos
224, número 1, y los 5 numerales del artículo 225. Del artículo 225. Y me parece que en la clase anterior yo terminé diciendo algo respecto precisamente, como estamos hablando de la prevaricación culposa, que me parecía a mí que en la enseñanza del derecho no se le otorga la importancia debida a los llamados delitos culposos o en nuestro medio los cuasi delitos, porque les daba el ejemplo de que desde hace ya bastante tiempo, bastantes años, considerando solamente 3 áreas en las que participa la culpa como elemento subjetivo del delito, y que son el manejo de sustancias y procedimientos peligrosos, las imprudencias y negligencias médicas, y los accidentes culposos con diferentes resultados causados en el tránsito, constituían mayor número de figuras penales que las que se cometían con dolo. Y solamente teniendo en cuenta este antecedente, es decir, mayor número de cuasi delitos que de delitos, creo yo que, ¿no es cierto?, debería dársele la importancia que merece. Y por eso que incluso le hablé del caso, ¿no es cierto?, de uno de los profesores que tuve yo de Derecho Penal, el profesor Manuel Bustos Ramírez, que se había doctorado y hizo unos trabajos excelentes, como se llama, relacionados con la culpa, ¿no?, con la culpa, en su doctorado, ¿no?, en su doctorado. ¿No? Que entre paréntesis, Manuel Bustos Ramírez es uno de los poquísimos profesores que citan los autores en derecho penal en Europa. Poquísimos. No sé si citarán a otros. Bien, así que entonces ahora vamos a hablar de los casos culposos. Entonces, es conveniente recordar esto, al menos decir la cuestión fundamental, porque hablamos del dolo, ¿no es cierto?, cuáles son los elementos del dolo, el elemento de la voluntad, del conocimiento, el elemento de la voluntad, etcétera, etcétera, dolo de las clasificaciones del dolo, etcétera, etcétera, etcétera. De la culpa me parece a mí que nos acordamos bien poco, bien poco. Y son muchos los abogados que se ganan la vida con este tipo de casos, en donde hay culpa en la conducta que se sanciona. Entonces es conveniente tener en cuenta al menos los elementos principales de la culpa. Entonces acá, en la culpa, tenemos que existe una acción u omisión, igual que en el delito, antijurídica, lícita o ilícita, que provoca un resultado dañino o dañoso para un tercero. Para un tercero. Como primer elemento. Como segundo elemento tenemos que tener en cuenta que esta acción u omisión no debe haber sido prevista, debiendo haberlo sido, pero en el evento de que hubiera sido prevista, no fue querida ni asentida. Entonces ahí tenemos el segundo elemento de la culpa. Y el tercer elemento, al igual que tratándose de un delito, es la relación de causalidad. Es decir, que el hecho culposo sea por imprudencia o negligencia, sea la causa del resultado. Es decir,
yo tenía la obligación de garante de, como paramédico, de darle, ¿no es cierto?, al diabético con una enfermedad de diabetes bastante avanzada, la dosis de insulina, ¿no es cierto?, recomendada por el médico. ¿Mm? Debía realizar esa acción a tal hora, ¿no es cierto?, y en la cantidad, ¿no es cierto?, y calidad que se me había ordenado por el facultativo. Y me equivoqué, o me equivoqué, si realicé una acción equivocada, me equivoqué. Le di menos o le di más, o le di de otra sustancia y provoqué el resultado dañino. O no hice lo que debería hacer. En el caso anterior había imprudencia, ¿no es cierto? Hice lo que no debía hacer. Otras veces hice más de lo que debía hacer. O hice mal lo que debía hacer, pero realicé una acción imprudente. O no hice lo que debía hacer en sus diversas modalidades. No lo hice completamente debiendo haberlo hecho, o lo hice mal, o lo hice tardíamente, etc. Es decir, una omisión. Y esta omisión, en el caso que estamos hablando, ¿no es cierto?, es la que provoca la muerte. Pues generalmente la culpa actúa, ¿no es cierto?, en las conductas que causan daño a las personas. Por eso que la mayoría de los cuasi delitos que están dispersos por el código, además del título 10, que tiene una reglamentación, como podríamos decir, más sistemática, a pesar de que son muy pocos artículos los que se refieren al título 10, se refieren también a los cuasi delitos contra las personas. Entonces hay que tener en claro eso, de que se trata de una conducta antijurídica que puede ser lícita, también ilícita, cometida con imprudencia o negligencia, en sus diversas formas. Aquí no hay grados en la culpa, no se olviden, a diferencia del derecho civil no hay grados, o se actúa con culpa o se actúa sin culpa, punto. Conducta antijurídica, lícita o ilícita, realizada con imprudencia o negligencia que causa un resultado dañino, ¿cierto?, para las personas. Ahora, esa actuación imprudente o negligente no debió haber sido, no fue prevista, debiendo ser previsible, o siendo previsible y siendo prevista, no fue querida ni asentida. ¿Por qué decimos que una acción antijurídica lícita o ilícita? Claro, la mayor cantidad de cuasi delitos que hay contra las personas, ¿cuáles son? Los cuasi delitos de tránsito. ¿Cuáles son las acciones generalmente que describe la ley del tránsito? Son casi todas acciones culposas. Pero ahí el código, ¿no es cierto?, hace un agregado, el Código Penal en el 490, porque exige infracción de reglamentos, ¿no es cierto? No basta con la acción imprudente culposa o negligente culposa. Requiere algo más. Requiere, según el 490, porque en un caso constituye un crimen, por ejemplo, si a consecuencia de la acción culposa en el tránsito se causa la muerte, constituiría un crimen, ¿no es cierto? Sería un homicidio culposo. O constituiría un simple delito si se causan lesiones. Cuasi delito de lesiones. Por eso que el 490 señala el que por imprudencia temeraria ejecutara un hecho que se mediara malicia, o sea, si fuera doloso, constituiría un crimen o un simple delito contra la persona, será penado. 1. Con reclusión o relegación menor en su grado mínimo a medio cuando el hecho importara en crimen. Es decir, si importara un delito sancionado con pena de crimen, en ese caso tiene pena de reclusión o relegación menor en su grado mínimo a medio, o sea, llega hasta 3 años. Esta cuestión se viene discutiendo hace años, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que un tipo que se salte un disco pare y atropelle a 2 niños que van cruzando la calle
en la esquina, ¿no es cierto?, tenga una pena hasta 3 años, que si tiene reprochable conducta anterior no va a estar nunca ni siquiera en prisión preventiva. Años que se discute esto. Y todo sigue igual. Y 2, con reclusión o relegación menor en su grado mínimo o multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales cuando importara el simple delito. Es decir, si yo le causo lesiones graves a una persona, o lesiones graves gravísimas, o simplemente graves, tengo una pena de reclusión o relegación menor en su grado mínimo o multa, es decir, pena alternativa. Es decir, no llego de 61 a 540 días. Es decir, no tengo sanción de privación de libertad alguna si causa una lesión grave gravísima, o si causa una lesión menos grave. Entonces, claro, como decimos, aquí la ley exige, ¿no es cierto?, además, la infracción de reglamento. Lo exige la ley. Lo exige después en el 492. Dice, las penas del artículo 490 se impondrán también respectivamente al que con infracción de los reglamentos y por mera imprudencia o negligencia ejecutar un hecho o incurrir en una omisión que a mediar malicia constituiría un crimen o un simple delito contra las personas. A los responsables de cualquier delito de homicidio o lesión ejecutado por medio de vehículo, tracción mecánica o animal. Es decir, si ustedes se ponen a revisar las conductas que sanciona la ley del tránsito, casi todas son conductas culposas. Casi todas. Infringir el reglamento, se dice reglamento, pero en realidad ahora es ley. Pero antes hay un reglamento del tránsito. No se ha modificado en ese sentido la ley, lo que no importa para nada en realidad, porque la alusión es clara. Si ustedes se ponen a revisar cuáles son las infracciones gravísimas, las graves, qué sé yo, las menos graves, y las leves, son todos casos de imprudencia o negligencia, es decir, situaciones culposas. Entre paréntesis, la ley penal incluso, el Código Penal casi nunca se refiere a la culpa. Siempre se refiere a la culpa a través de las diversas modalidades que ésta asume. Y ahí se habla de imprudencia, negligencia culpable, imprudencia culpable, etc. Ignorancia inexcusable, etc. No se refiere a la culpa, salvo en el artículo, no sé si segundo o tercero, que se refiere a la culpa. Lo mismo o algo parecido pasa con el dolo. Casi nunca la ley se refiere al dolo. En el artículo 2, las acciones o omisiones que cometidas con dolo o malicia importarían un delito, constituyen cuasi delitos si solo hay culpa en el que las comete. Es decir, casi nunca la ley se refiere a la culpa, sino que se refiere a diversas manifestaciones o modalidades que ésta admite. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que se trata de una acción o de una omisión que puede ser realizada con imprudencia o negligencia y que debió haber sido prevista, lo que no ocurrió, o habiéndose previsto y no obstante haberse actuado con culpa, no fue querida ni asentida. Y por este lado vamos llegando al que se llama, ¿no es cierto?, la culpa consciente o con representación, para diferenciarla del dolo, ¿no es cierto?, el dolo eventual, que algunos incluso hasta niegan la existencia de esta diferenciación, porque poder distinguir dentro de la cabeza del hechor una cosa como esta es prácticamente imposible. Imposible. Averiguar si ese automovilista, ¿no es cierto?, al llegar a la curva
no disminuyó la velocidad porque pensó que podía con su capacidad doblar bien la curva y no irse contra la gente y atropellarla y matar a alguno o lesionar a otro, o entonces se aceptó o no aceptó el resultado de eso. ¿Cómo? ¿Quién puede desde afuera? No estoy hablando del que lo pensó o no lo pensó. ¿Quién puede decirlo? Nadie. No hay forma de poder. Por eso que se niega la diferencia que puede haber. En eso ni siquiera se plantean el problema entre la diferencia de la culpa con representación en lo eventual. Bien, entonces nos encontramos ante situaciones culposas. Hay un actuar imprudente, un actuar negligente. Y cuando se habla de negligencia inexcusable, ¿no es cierto? Estamos hablando de esa clase de culpa que no admite justificación ninguna. O sea, ¿cómo podríamos graficarlo? Así como diciendo, oye, ¿sabéis qué? Mejor no me di ninguna explicación. Porque la explicación que me di ni siquiera te la voy a creer, por decirlo de alguna manera. Entonces, esas son las situaciones, ¿no? Esas son las situaciones que vamos a ver ahora a propósito, ¿cómo se llama? A propósito de estas situaciones culposas. En el 224, número 1, creo que ya nos habíamos referido, no me recuerdo, siempre me gusta hacer un preámbulo para no retomar la clase así nomás, ¿eh? Sino que para que recuerden ustedes la materia, aprovechamos a hacer un pequeño repaso también. ¿Eh? En el 224, número 1, dice que sufrirán la pena de inhabilitación absoluta temporal para cargo y oficio público en cualquiera de sus grados, y la depresiva reclusión menor en su grado mínimo a medio, 1, cuando por negligencia o ignorancia inexcusable dictaren sentencia manifiestamente injusta en causa criminal. En causa criminal. Y después en el 225 dicen cuando dictaren por negligencia o ignorancia inexcusable también, dictaren sentencia manifiestamente injusta en causa civil. Perfectamente se podría, ¿no es cierto?, en virtud de la técnica legislativa y para no enredar más las cosas, colocar directamente o eliminar el número 1 y trasladar, ¿no es cierto?, la palabra criminal al número 1 el 225. Y quedaría la disposición igual, ¿no es cierto?, que en el caso de más grave de prevaricación. El 223, número 1. Cuando se sabienda fallar en contra del especie vigente en causa criminal o civil. Aquí cuando dictare sentencia manifiestamente injusta en causa civil. O sea, al final viene siendo casi lo mismo. ¿Eh? Casi lo mismo. Porque fallar contra ley expresa y vigente en causa criminal o civil, o dictar sentencia manifiestamente injusta en causa civil o también criminal, si uniéramos las dos. ¿Qué diferencia ven ustedes en fallar contra ley expresa y vigente o dictar sentencia manifiestamente injusta? Yo me imagino que cuando el legislador habló de fallar contra ley expresa y vigente, quería llegar a lo mismo que cuando dice dictar sentencia manifiestamente injusta. Claro, porque ¿qué otro sentido podría tener que no sea que la sentencia sea injusta? Porque si la sentencia es justa, ¿tiene algún reproche? ¿Podría hacerse algún juicio de reprochabilidad? Me da la impresión de que no. Entonces, claro, negligencia o ignorancia inexcusables. ¿Eh? Negligencia o ignorancia inexcusables. Ha habido casos ahora en el nuevo proceso penal, en el que el juez de oficio y durante la audiencia, es decir, delante de todo, porque como las audiencias son públicas, ¿no es cierto?, los juicios son públicos.
Hay gente que ya ni siquiera es del caso de que se trate, sino que hay gente de otros casos que están esperando ahí para no esperar en otro lado, para adentro de la sala. Es decir, que no solamente se enteran de que el juez cambia al abogado porque no sabe la materia, ¿ah? No solamente se enteran las partes del juicio en el que el abogado se cambia, sino que se enteran de otro juicio. Correcto. El abogado tiene que conocer la materia con la que se está ganando la vida. Evidente, es lo mínimo. A los médicos los están sancionando hace muchos años por la mala praxis médica. ¿Cuántos juicios por imprudencia o negligencia médica existen? ¿Cuántos? Ahora, que es difícil probar, ¿no es cierto? Porque se dice que los médicos se ayudan entre ellos, qué sé yo, entonces cuando tienen que informar o han de perito, qué sé yo, tratan de no perjudicar a su colega. Bueno, eso ya es otra cosa. Pero de que te están respondiendo los médicos por mala praxis médica hace mucho, mucho tiempo. Están respondiendo desde por lo menos la creación del tribunal protomedicato en la Edad Media, que fue creado en la Edad Media. Tribunal que tenía por objeto precisamente, entre otras cosas, sancionar la mala praxis médica. No solamente que tenía que ver con la participación de los médicos haciendo sus dictámenes en ciertas causas criminales, sino que también tenía que velar por la mala praxis médica. Estamos hablando de hace un montón de años atrás, estamos hablando de siglos atrás. Y a nosotros recién nos están empezando a sancionar por no saber ejercer la profesión, o por ejercerla mal, por ejercerla mal. Me recuerdo que a una abogada fiscal en el sur, parece que fue, no me acuerdo bien, ya hace varios años atrás, pasan tantas cosas que uno se va olvidando de ciertas cosas. A una abogada la despidieron, porque esa es la palabra, por no decir le echaron, del Ministerio Público porque se le olvidó presentar la acusación dentro de plazo. Un juicio por narcotráfico. Y antes había incurrido en una conducta parecida. Porque la gente a esta altura ya no se explica, pues ya la gente a esta altura ya no cree en nada. Entonces, como además se trataba de un narcotráfico, entonces la cuestión es, ¿se le olvidó o no la presentó de frentón? Porque, obvio, ese hecho provoca el sobreseimiento definitivo de la causa. Y por ende, ¿no es cierto?, la libertad del que está detenido y además, ¿no es cierto?, la devolución de los bienes que hayan caído en comiso. Y en el proceso penal actual, hasta deberían pagarle las costas. ¿Qué tal? Entonces, mala praxis y sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, en las que no se puede pasar bien la materia, en las que se acortan las materias, se acortan los exámenes, se van quitando muchas exigencias que habían antes. Claro, mala praxis del abogado, por lo menos hay algunos casos. En cierto tipo de recursos, que ahora los recursos en materia penal son excepcionales, en cierto tipo de recursos, si el abogado no está en el momento del llamado al alegato, se declara inadmisible el recurso. Y a veces ese recurso es el último, valga la redundancia, recurso que tiene esa parte para poder revertir la situación que es desfavorable para él, porque por algo presentó el recurso. Nadie va a presentar un recurso en contra de una resolución que le es favorable. Entonces a lo mejor el abogado que llegó atrasado o no llegó simplemente, y si llegó atrasado porque se quedó dormido, se acostó tarde en la noche, porque etcétera, o no le funcionó el auto, cualquier excusa,
¿qué le puede decir a su cliente? Por lo menos. Y también con los cambios de abogados que hace el propio juez que les comentaba adelante, de oficio, porque han demostrado que no saben ejercer la profesión. Ahora eso está correcto, digamos que está correcto, ya. ¿Y por qué estos casos de negligencia tremenda respecto de los jueces tienen una pena tan baja? Suspensión de cargo de empleo en cualquiera de sus grados. Suspensión. Y multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales. O sea, ni siquiera una pena corporal por fallar con negligencia o ignorancia inexcusable, fallar dictando sentencia manifiestamente injusta en causa civil. Solamente el caso de la causa criminal mantiene la pena del 224 número 1, que es inhabilitación absoluta temporal para cargo de oficio público en cualquiera de su grado, y la de presidio de reclusión menor en su grado mínimo a medio. O sea, ¿no es cierto? Tiene todos los beneficios que se pueden conceder en la sentencia, no después de estar cumpliendo, sino que en la sentencia, desde la remisión condicional de la pena. Por ahí hay algunos autores que han criticado, ¿no es cierto?, la proporcionalidad de las penas en ciertos delitos. Y no se olvidan delitos en los que participan gente que sí debería ser sancionada, porque la actividad que realizan es de primerísima importancia. En el caso, por ejemplo, de todas las aberraciones en que han incurrido los curas, por ejemplo, cuando se trata de que el cura es la víctima, entonces ahí constituye una agravante en contra del victimario. El hecho de cometer el delito en la residencia del cura o cuando éste se encuentra en el lugar en que ejerce su ministerio. Pero cuando es al revés, no. Ahí no hay agravante. Ahí salió en una entrevista que escuché en la televisión ahora recién, un señor que dice que, considerando los casos de ¿cómo se llama?, no solamente de autoría o de complicidad, sino que considerando también los casos de encubrimiento, es decir, autoría, complicidad y encubrimiento, 200 y tanto, 300 y tanto, no me acuerdo, de los cardenales para abajo, o sea, de abajo hasta los cardenales. Que los cardenales ni siquiera los han tocado. Hasta declaran en su domicilio, es decir, en la iglesia, si quieren. Entonces, me parece que hay, ¿no es cierto?, que hacer un tratamiento de las sanciones, no solamente en los delitos más comunes, los robos, los hurtos, que se dice que son las penas muy altas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, no cae dentro de esta sanción, ¿no es cierto?, la señora ministra que le concedió la libertad condicional a este desalmado que mató a esta niñita de 16 años y después, no sé si después o en el momento o qué sé yo, la descuartizó a la hija de su conviviente. ¿Por qué? Porque dentro de esto del principio en favor del reo, o más elegante en latín, indubio pro reo, se transformó este beneficio que se otorgaba, si es que se daban las circunstancias o no, se transformó en un derecho que procede de todas maneras.
Entonces ahora resulta que lo único que se exige es que la persona haya cumplido la mitad de la pena, salvo en los casos, ¿no es cierto?, en que la ley exige más de la mitad, exige los 3/4, como en los delitos, por ejemplo, de tráfico o, por ejemplo, los delitos terroristas. Solamente que cumpla la mitad de la pena de manera efectiva. Y las otras exigencias no importan, porque es un derecho ahora la libertad condicional. Es un derecho. Y eso es lo que acaba de decir la señora magistrada. Es decir, ni siquiera alguna conciencia, decir, oye, yo le di la libertad a esta persona contra el informe de gendarmería que acaba de repetir la magistrada, la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, de lo que dijo hace 12 años atrás, que esto era un derecho y que jurídicamente ya estaba autorizada para otorgarle la libertad. Aún contra el informe de gendarmería, que no es vinculante. Esto es lo que dijo ahora, lo mismo que había dicho en su momento, que fue un caso bastante conocido, el famoso caso del asesino del tambor, que lo llamaron. ¿Por qué? Porque había metido a su mujer y a su hijo, que los había muerto, adentro de un tambor. Entonces, yo a lo que voy es cómo estamos no sé, no sé cuál es la palabra, la verdad, pónganle ustedes la palabra, de personas que solamente se preocupan. No, yo estaba dentro del derecho y le di la libertad. Es decir, ni pensar siquiera, oye, ¿tendré algún tipo de responsabilidad en que ahora haya muerto esta niñita? Este tipo que yo le di la libertad haya muerto esta niñita. No, yo estoy dentro del derecho. No sé, a lo mejor ustedes consideran que soy exagerado, no sé, pero no sé. Yo tengo un amigo que una vez atropelló a un curadito que cruzó en un lugar por donde no tenía que cruzar, que no tenía nada, no tuvo jurídicamente ninguna culpa, como se llama mi amigo. Y atropelló a esta persona que cruzó como corriendo, trotando, curado, ¿cómo se llama? Apareció de repente, ¿no es cierto? Como en la mitad de la cuadra, la presunción en contra de todo tenía toda la culpa desde el punto de vista jurídico. Pero mi amigo lo atropelló. Y mi amigo, como era la gente, no sé si decirlo antes o como pensaba antes, mi amigo decía, bueno, sí, está bien, no tengo la culpa ni nada, pero, uy, la mala suerte que fui yo. Igual tenía cargo de conciencia, a eso me refiero. Uy, la mala pata. ¿Cuántas veces puede a uno tocarle a hacer algo o no hacer algo cuando se debió hacer y causó un mal? En el que jurídicamente no tiene la culpa, jurídicamente. Pero ahora no. Yo fallé conforme a derecho. Es decir, ahora, de nuevo, claro, ahora nos van a condenar, ¿no es cierto?, a una pena que no admita ¿cómo se llama?, la libertad condicional. Pero si le dieran de nuevo una pena de presidio mayor en su grado máximo, que es hasta 20 años, tendría derecho a la libertad condicional. Y yo, como soy mal pensado a esta altura de mi vida, me juego en la cabeza de que se la podrían dar de nuevo la libertad condicional. ¿Por qué? Porque ahora es un derecho. Y el informe de gendarmería que dijo todo lo contrario, o que diría a lo mejor en el futuro todo lo contrario, que no es conveniente que se la den, no es vinculante para el derecho, ¿cómo se llama? Y entonces, ¿pero para qué servirá el informe de gendarmería? ¿Quién conoce mejor a los reos que los gendarmes? ¿Quién? ¿Los jueces? Cuando los gendarmes están todos los días conviviendo con ellos, saben cómo se llama los que están esperando salir para cometer al tiro nuevos delitos, que de hecho los cometen.
Entonces ahí vienen otras explicaciones de otro tipo, que es la sociedad la responsable de que el malo no sea bueno. Sí, en algunos casos será así, tendrá la culpa la sociedad, pero no en todo, no en todo. Ya se está llegando a extremos, porque hay cosas de la mala suerte, por ejemplo, esos niños que se les ha muerto la madre cuando eran niños y quedaron al cuidado a lo mejor del padre, que era un irresponsable, o de un tío que era medio maleante, qué sé yo. Y en todos los casos entonces que se le murió la madre, porque evidentemente lo más terrible que le puede pasar a un niño es que se le muera la madre. Y todos los desviados que salgan delincuentes tremendos a lo mejor porque se le murió la madre, en todos los casos va a tener la culpa la sociedad. No, estamos mal, creo yo. Seguramente estoy equivocado, seguramente. Porque ahora, ¿no es cierto?, estamos viviendo la posverdad. La posverdad, en donde los grupos etarios, como se dice, ¿no es cierto?, dentro de los cuales están los viejos, no saben nada, no tienen la razón de nada, no piensan, no piensan. Entonces, claro, totalmente diferente como era antes. Desde los orígenes del hombre funcionaron, ¿no es cierto?, los consejos de ancianos. Por algo será. Por algo será, o por algo sería. Porque por más tonto que sea alguien que ha vivido mucho, ha visto muchas cosas. Entonces, algo reaccionará. Lo estamos viendo ahora a propósito de los que incumplen las normas de la pandemia. Ya no son los viejos el grupo que menos cumple las normas de la pandemia. Bien, hay que decir de todo, hay que decir las cosas como son, libertad de cátedra, hay que decir el pensamiento, cada uno después tendrá su propia opinión, etcétera, ¿no es cierto? Cada uno la tendrá. Pero no la verdad, sino que esa es la realidad. Esa es la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que murió una niñita de 16 años que no debía haber muerto. No debía haber muerto. Porque la ley sobre libertad condicional, si ustedes se fijan, tiene otras exigencias. ¿No? Y entre esas otras exigencias, ¿no es cierto?, está de que la persona tiene que ser objeto de un seguimiento para ver cómo le está funcionando el cerebro o la maldad. Y entonces no se hace ningún seguimiento de nada. Cumplió la mitad de la pena, chao, afuera, porque es un derecho. Bien, seguimos entonces. Después de analizar esto de dictar por negligencia e ignorancia inexcusable sentencia manifiestamente injusta en causa criminal y después, con una pena menor, dictar por negligencia e ignorancia inexcusable sentencia manifiestamente injusta en causa civil. En causa civil. Después se sanciona en el 225 número 2 el contravinieren a las leyes que reglan la sustanciación de los juicios en términos de producir nulidad en todo o en parte sustancial. De nuevo, por negligencia e ignorancia inexcusable. No nos olvidemos que aquí se está sancionando a los miembros del Poder Judicial. Los miembros de los tribunales de justicia colegiados o unipersonales. Es decir, a los jueces, colegiados o unipersonales.
y a los fiscales judiciales. ¿Ah? Entonces, acá estamos hablando de la negligencia e ignorancia inexcusable al dictar sentencia manifiestamente injusta en causa criminal o civil. Es decir, el juez tiene ese elemento que lo absuelve siempre. Que, bueno, pero usted tiene los recursos. O sea, yo puedo dictar esa sentencia manifiestamente injusta por negligencia inexcusable o ignorancia inexcusable porque usted tiene los recursos para ir al Tribunal Superior. ¿Le exime de culpa eso? ¿Que yo tenga recursos para recurrir al Tribunal Superior? ¿O lo que la ley está sancionando es la dictación de la sentencia manifiestamente injusta por negligencia o ignorancia inexcusable? Buena pregunta. ¿Es un delito formal o un delito material que requiere un resultado? ¿O se está sancionando solamente el dictar una sentencia manifiestamente injusta por negligencia o ignorancia inexcusable? Bonito tema para una memoria de prueba. Todos estos casos de prevaricación culposa. ¿Por qué? Porque la negligencia o la ignorancia inexcusable significan todas aquellas situaciones que por imprudencia o negligencia provocan un mal y que no tienen explicación ninguna, que es como les dije al principio. Ustedes tienen que hacer de jueces. ¿Qué es lo que piensan ustedes? ¿Qué es lo que piensan ustedes? A lo mejor en la otra, ¿cómo se llama? Prueba, a lo mejor preguntamos algo de esto. ¿Cómo saben si toca justo? Después, en el 225 número 2, contravenir por negligencia o ignorancia inexcusable, es decir, esa ignorancia que no tiene justificación ninguna, de ninguna naturaleza, la regulación sobre la sustanciación de los juicios. Eso es. O sea, un juez que no tiene idea de derecho procesal y que provoca nulidades procesales. ¿Debería sancionárselo? Cuando la negligencia e ignorancia son inexcusables, o sea, no admiten ninguna explicación y provoca la nulidad, ¿no es cierto? Contravienen a la ley que regla la sustanciación de los juicios en términos de producir nulidad en todo o en parte sustancial. Claro, llegó hasta la sentencia, ¿no es cierto? Y había provocado, o se había provocado una situación de nulidad procesal. Y llegó hasta la sentencia del juez. (225 número 3). Retardar o negar por negligencia, ignorancia inexcusable, justicia o auxilio. Se sanciona entonces a los que negaren o retardaren la administración de justicia y el auxilio o protección que legalmente se les pida. Y el auxilio o protección que legalmente se les pida. En los tiempos que van corriendo ahora, podrían iniciarse muchos juicios de esto. Muchos juicios de esto. Fíjense que en este caso de esta pobre niñita, ya olvidémonos, porque no hay que olvidarse de estas situaciones para poder corregirlas. Pero ya no hablemos de la mamá y del hijo que lo puso en el tambor este asesino, sino que de la niñita que mató. Fíjense que aquí responden, o deberían responder, pero de otro punto de vista, no de este, varios intervinientes en el juicio.
o aunque no sean intervinientes, varios actores, si ustedes quieren, o varios colaboradores, como ustedes quieren, que de la Administración de Justicia. Fíjense ustedes que no sé, 2 veces creo que estuvieron en la casa y no descubrieron dónde estaba enterrada la niñita, en un hoyo en el suelo. No han visto no verán los fiscales, que el fiscal tiene el monopolio de la investigación. El monopolio de la investigación. O sea, él es el que tiene que investigar. Y no se le puede meter nadie más, él dirige todo. No verán los fiscales, los carabineros y los PDI, no verán estas películas que hay ahora. No ahora, hace mucho tiempo, pero sobre todo ahora. Sobre todo películas de terror, en donde a cada rato aparece que hay un escondite, ¿no es cierto?, debajo de una alfombra, o un hoyo que se hizo en el suelo, o una escalera, ¿no es cierto?, o en el desván, un hoyo en el desván, que en el ¿cómo se llama?, en el subterráneo de la casa, o en la parte de arriba de la casa. ¿No verán estas películas? ¿Es algo nuevo así de hacer un hoyo en alguna parte y enterrar a la gente? Y con los adelantos que hay ahora. Con los adelantos que hay ahora. La otra niña que enterraron ahí en ese garaje, una cosa así, que descubrieron después de la cantidad de veces que estuvieron ahí, por un soplo, que es lo único que pasa aquí en Chile. O sea, aquí en Chile no hay Sherlock Holmes ni nada. Soplo no. Un soplo dijo, mire, está enterrado al final del garaje en tal parte. Y ahí fueron ahí, justo ahí, pum, y ahí estaba. Una niña que estaba embarazada y que la última vez que se la vio en un video. Y ahora, aquí en Arica, una persona que era bien conocida, en una parcela en Azapa, estaba desaparecida. También anduvieron los detectives, los de la PDI, los carabineros, no sé cuántas veces anduvieron por la casa y los alrededores de la casa y por todo el predio, nunca lo descubrieron. Y de repente, después, no sé, no me acuerdo bien ahora porque pasan tantas de estas cosas. Después, ¡pum!, otro soplo, oye, está en tal parte. ¡Pum!, fueron sobre el hoyo, ahí estaba. Entonces, y hablan de repente de policía científica. Policía científica. ¿Cuántos fiscales y cuántos policías tendrán cursitos? No digamos ni diplomado ni magíster, para que vamos a decir doctorado, ni diplomado ni magíster, cursito de criminología. Lo único es el estudio de la norma, nomás, de derecho penal. Una normita, ¿no es cierto?, para que lo que es el robo, que lo que es el hurto, que sé. Lo mismo con los fiscales. ¿Cuántos tienen cursos de criminología? Porque los sueldos son buenos desde que entran. ¿Cuánto? Es decir, estoy hablando de la criminología, ¿no es cierto?, del estudio, entre otras cosas, del sitio del suceso, de los medios de comisión del delito, de los medios materiales, un balazo, o inmateriales, el miedo, la hipnosis, etc. O estudio de huellas dactilares, estudio de los diferentes tipos de insectos, arácnidos, coleópteros, etcétera, 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 que se encuentran dentro y fuera del cadáver. O de diferentes bacterias que viven con o sin oxígeno en un cadáver. ¿Cuánto? Y Chile ha invertido. Chile ha invertido. Perdonen que sea tan crítico con esto, que es parte de la clase, pero es que hay elementos, hay cursos. Chile ha invertido para hacer una policía científica, estudio, ¿cómo se llama?, de las huellas, diferentes tipos de estudios.
¿Cuándo se descubre a alguien en donde la investigación tenga que hacer algún razonamiento? ¿Cuándo? ¿A quién? Si ustedes fíjense, los puros delitos flagrantes. Al ladrón que va corriendo con la billetera que le robó o la cartera que le robó a la señora, o al traficante que está disparando, o cuando le dieron un soplo porque se iban a encontrar, uno le iba a entregar la droga al otro, o una quitada de droga, etcétera, o peleas entre ellos mismos, entre los traficantes. Y punto. ¿Qué investigación de qué? Es que esto, yo lo hago presente, mis queridos jóvenes, porque esto, yo no sé, que está llegando a niveles que ya son intolerables para una época en la que existen medios para estudiar las cosas. Y están los elementos. Imagínense cuando se compraron a Carabineros esos vehículos norteamericanos que creo que ustedes que son saben más que yo de las cosas modernas, que creo que aceleran de 0 a 100 kilómetros, no sé, en 5 segundos, algo, que es re caro unos autos patrulla preciosos. Están casi todos chocados. Echaban talla todavía, de repente me acuerdo entre colegas echábamos talla, decíamos, claro, compraron el auto, pero no lo compraron con el Paco americano adentro. Claro, porque hay que saber manejar un auto así, que da esas velocidades. La mayoría de los autos chocados, destruidos. Bien. Ustedes van a decir, bueno, ¿para qué escuchamos a este caballero tantas cosas y no nos pasa la pura materia? No sé, realmente a lo mejor es algo hasta entretenido, porque la materia la pasamos igual. 225, número 3. Retardar o negar por negligencia o ignorancia inexcusable justicia o auxilio. Que esto es un delito contra las personas que vamos a ver más adelante dentro, pues, como complementación, pero como delito, ¿no es cierto?, de los delitos de negación de auxilio, justamente. Así se llama. Aquí es por culpa, sea imprudencia o negligencia. Pero también está esto como delito. Cualquier vejación injusta contra los particulares o negar, ¿no es cierto?, la protección y el auxilio cuando se les requiere a la autoridad pública. Hay normas específicas sobre eso. Después, cuando omitieren decretar la prisión de alguna persona, habiendo motivo legal para ello, o no llegar en efecto la decretada, pudiendo hacerlo. Esto es muy parecido al delito doloso, muy parecido al delito doloso. Pero fíjense ustedes que esto es omitir decretar la prisión de alguna persona habiendo motivo legal para ello o no llegar en efecto la decretada pudiendo hacerlo. Es decir, acá hay una infracción de la legislación, como en el caso de las libertades que se otorgan en contra de lo que dicen los artículos relacionados con la prisión preventiva. Con la prisión preventiva. Entonces, no hay justificación cuando no se decreta la prisión de alguna persona habiendo motivo legal para ello. La ministra dijo que le había otorgado la libertad condicional porque había cumplido la mitad de la pena y que ella estaba de acuerdo con el derecho. Bueno, acá debería también cumplirse lo mismo por el juez que corresponda. Y sin embargo omite decretar la prisión de alguna persona habiendo motivo legal para ello. El caso de las personas que deben permanecer en prisión preventiva y no obstante se les otorga la libertad. Y muchas veces hasta se dice para la prensa que se les otorga la libertad porque la cárcel está llena, las cárceles están llenas. Pero ¿qué tiene que ver el juez con eso?
O sea, no que no tenga que ver si está dentro, ¿no es cierto?, de lo que se denomina administración de justicia, pero es un asunto que no tiene que solucionar el juez, pues, porque con ese criterio entonces suspendamos un tiempo por lo menos, mientras no sé, pues se mueran de viejo algunos detenidos o por enfermedad, por el COVID, etcétera, y queden en algunos lugares en la cárcel para que los jueces entonces no tengan ese argumento. Si hasta se utilizan argumentos que no tienen nada que ver con la función de que se trata. Y por último, el caso contrario también consignado como delito, es decir, con dolo. Acá, por negligencia e ignorancia inexcusables. Retuvieron preso, la situación contraria, retuvieron preso por más de 48 horas a un individuo que debiera ser puesto en libertad con arreglo a la ley. La situación contraria a la anterior. Lo mismo. Ahí no se está actuando conforme a derecho, como dice la magistrada que le dio la libertad condicional a este asesino que volvió a matar de nuevo a un menor. De nuevo a un menor. Y esto molesta porque después se arrancan vestiduras con la protección a los menores. Por eso que molesta. Por eso que molesta. Bien, entonces ahí analizamos los casos de prevaricación culposa. Entonces, en todos estos casos de prevaricación culposa se habla de negligencia o ignorancia inexcusable. Es en materia de culpa la situación más grave, porque como no hay gradación, quiero que quede bien claro esto, no hay graduación de la culpa en materia penal, entonces los casos, ¿no es cierto?, culposos más reprochables, por decir así, además cometidos por los que no tienen que cometerlo, porque son los casos en que no se admite explicación ninguna de la negligencia o la ignorancia inexcusable, no hay explicación, debería ser siempre sancionado. Entonces, para que nos vamos con la idea bien clarita de la culpa, repitamos, estamos entonces hablando de una conducta lícita, como puede ser conducir un vehículo motorizado, ¿no es cierto? Una conducta lícita, conducir un vehículo motorizado, y por no estar atento a las condiciones del tránsito, ¿no es cierto?, no respetar un discopare, sino respetar antes los reglamentos del tránsito, ahora la ley del tránsito, ¿no es cierto?, y causar un mal grave, puede causar la muerte, ¿no es cierto?, de una persona, atropellándola o chocando con otro auto. ¿Entiendes? Entonces es una acción u omisión lícita. Ejerciendo la profesión se equivocó. Un acto lícito. También puede ser un acto ilícito, ¿cierto? También puede ser un acto o una omisión ilícita. Fue imprudente o fue negligente. Y lo que se agrega, que este acto imprudente o negligente debió haber sido previsto y no se previó. Pero en el caso en que se haya previsto y no obstante se realizó la acción o no se realizó la acción, no fue querido ni asentido, existiendo relación causal entre el acto de la omisión y el resultado culposo. ¿No es cierto? Como les he hablado en otras ocasiones, en el caso del delito preterintencional, ¿no es cierto?, de homicidio. Están peleando en un balcón las dos personas, ¿no es cierto?, y lo que quieren es causarse lesiones. Pero uno de los contendientes, el otro le da un combo muy fuerte, por ejemplo, y lo tira por el balcón para abajo, del 5.º piso, y se muere.
El resultado, muerte, es producto de la acción, no del dolo. ¿Por qué? Porque hubo culpa en la muerte. No previó el resultado muerte al estar peleando en el balcón, no previó que podía caerse hacia abajo la otra persona. No previó. ¿Cómo se llama? De la partera. Estos abortos ilícitos que se hacen ilegales, además en sitios inmundos, donde muchas veces la mujer pobre lo hace obvio por necesidad, no tiene plata para pagarle a un médico, sobre todo ahora si está dentro de las 3 causales, y se hacen estos abortos, y muchas veces la mujer muere por anemia. ¿Anemia por qué? Por sangramiento. Entonces ahí la partera, ¿qué es lo que está tratando? De matar al feto, de cometer aborto. Si el aborto consiste en eso, en dar muerte al feto. Es decir, a ese ser vivo que está dentro del claustro materno, dentro del útero de la mujer, en un embarazo tópico, ¿no es cierto? Dentro del útero. Extópico, fuera del útero. Pero la partera se tiene que representar de que puede morir la madre, como de hecho desafortunadamente muchas veces ha muerto, por lo que les digo, por sangramiento, ¿no es cierto? ¿Y qué sabe una partera de si hay una hemorragia? ¿Cómo puede parar una hemorragia? Cuando los propios médicos muchas veces pueden parar una hemorragia. Bien, entonces ahí nos encontramos con que el resultado es producto de la culpa, no de la voluntad, sino que de la acción culposa. Bien, sigamos entonces avanzando. En el artículo 227 se dice que se aplican las penas determinadas en los artículos precedentes a otras personas, como lo decimos en los antecedentes que les remitimos a ustedes, a otras personas llamadas a ejercer accidentalmente funciones judiciales o emitir opiniones en estas causas que influyen o pueden influir en la decisión del juicio. Claro, son personas que ocasionalmente desempeñan funciones judiciales u ocasionalmente emiten opiniones, los peritos. Bien. Por eso se sanciona en el 227, número 1, a la persona que desempeñando por el Ministerio de la Ley los cargos de miembro de los tribunales de justicia colegiados o unipersonales fueren condenadas por alguno de los crímenes o simples delitos enumerados en dichos artículos. Por ejemplo, los abogados integrantes. Personas que desempeñando por el Ministerio de la Ley, son nombrados por la ley, ¿cierto? Los cargos de miembro de los tribunales de justicia. Pasan a formar parte de un tribunal de justicia colegiado. ¿No es cierto? Ahí tienen un caso. Después, segundo, a los subdelegados e inspectores que incurrieren en iguales infracciones. Se está refiriendo, ¿no es cierto?, a jueces de subdelegación. No sé qué subdelegado, qué otro tipo de subdelegado. E inspectores. Inspectores hay muchos, ¿no es cierto? De todo tipo. Inspectores de obra, inspectores municipales de tránsito, inspectores, ¿cómo se llama?, de viviendas, etcétera, un montón de inspectores. Y después, quienes también participan ocasionalmente en cargos, ¿no es cierto?, relacionados con la administración de justicia. Los compromisarios, son un tipo de árbitro, ¿no es cierto? Los peritos, personas que cometen además otro tipo de delitos como vimos, ¿no es cierto?, cuando falsean sus peritajes, sus informes periciales. Y otras personas que ejerciendo atribuciones análogas derivadas de la ley, del tribunal o del nombramiento de las partes, se hallaren en idénticos casos. Se hallaren en idénticos casos. Es decir, estamos hablando de lo que dijimos ahora recién, de personas que ocasionalmente realizan actividades judiciales o que requieren, ¿no es cierto?, emitir sus opiniones.
Eso es lo que podemos decir en relación con la prevaricación judicial. Tema muy interesante, tema muy interesante. Estos temas relacionados con los jueces siempre han estado en la palestra en diferentes, ¿cómo se llama?, países, no solamente en Chile, en diferentes países. Se han tratado de cambiar los sistemas porque es difícil, ¿cómo se llama?, el tema, ¿sí? Es difícil. El nombramiento de los jueces, qué sé yo, todo, ¿no? Hay países en donde el nombramiento es a través de un sistema popular, etcétera, ¿no? Porque claro, ¿cómo se nombra? El juez tiene que saber, lo primero es que tiene que saber, y después ser justo, después ser sabio, ¿no? Como Salomón, por ejemplo, ¿no? Por ahí se dice que justicia consiste en dar a cada uno lo suyo, es decir, lo que a cada uno le corresponde. Y eso que se puede decir en dos palabras o en una frase muy corta, es súper difícil de realizar, ¿no? Por muchos motivos, incluso ilícitos, ¿sí? Incluso ilícitos. Después tenemos que ver entonces, ya habiendo pasado este tema de moda, tan entretenido, pero en el que realmente nunca pasa nada, ¿sí? Nunca cambia nada, ¿sí? Eh, eh, durante todo el tiempo que desde que entré a la Escuela de Derecho hasta ahora, en materia judicial, prácticamente no ha cambiado nada de esto que estamos hablando, ¿no? Han cambiado algunos procedimientos, eso es lo único. Procedimiento penal, de familia y laboral. Pero relacionado con nombramiento, los jueces, calificación de los jueces, etcétera, cero. Cero. Entonces tenemos que hablar ahora de la prevaricación cometida por empleados públicos del orden político y administrativo. ¿Mm? Estos delitos están señalados en los artículos 227 de número 2, 228, 229 y 230. Aquí nos encontramos entonces con funcionarios públicos, básicamente. En el 228 se sanciona al sujeto activo indeterminado, el que cualquier persona, desempeñando un empleo público no perteneciente al orden judicial, dictare a sabiendas providencia o resolución manifiestamente injusta en negocio contencioso administrativo o meramente administrativo. Suspensión del empleo y multa. Si la resolución o providencia manifiestamente injusta la diere por negligencia o ignorancia inexcusable, de nuevo, esa clase de culpa que no admite justificación ninguna, las penas serán suspensión en su grado mínimo y multa de 6 a 10 unidades tributarias mensuales. Suspensión en su grado mínimo. Por dictar resolución o providencia manifiestamente injusta. Por ignorancia inexcusable. Entonces aquí se sanciona al empleado público no perteneciente al orden judicial que dictare a sabiendas providencia o resolución manifiestamente injusta en negocio contencioso administrativo o meramente administrativo. Difícil de aplicar esta norma porque, como ustedes saben, ¿no es cierto?, no está bien separado y ni existen los tribunales de lo contencioso administrativo. Después se aplicarán las penas de suspensión de empleo en su grado medio y multa en el 229. Los funcionarios a que se refiere el artículo anterior, es decir, los funcionarios públicos no pertenecientes al orden judicial, que por malicia o negligencia inexcusable y faltando a las obligaciones de su oficio, no procedieren a la persecución o aprehensión de los delincuentes después del requerimiento o denuncia formal hecha por escrito. Funcionarios públicos. No le pone la ley ningún apellido, dice funcionarios públicos.
del orden administrativo. El 230 nos interesa porque dice relación con la sanción. Si es que tiene renta el funcionario o no la tiene. Así que no tiene mayor importancia. El artículo 230, digo, en el sentido de que se refiere a la sanción. Ahora, el 228, inciso primero, sanciona a la comisión del delito de dictar a sabiendas providencia o resolución manifiestamente injusta. Es decir, la conducta realizada dolosamente. ¿No es cierto? A sabiendas, dolosamente. Mientras que el inciso segundo sanciona lo mismo, pero cuando el funcionario actúa ahora culposamente, con ignorancia inexcusable. Es la misma conducta. Empleado público del orden que no es del orden judicial. Dicta sabienda, providencia o resolución manifiestamente injusta. En el 229 se sanciona a los empleados públicos que por malicia o negligencia no procedan a la persecución o aprehensión de delincuentes después de haber sido requeridos. Es un caso particular del delito de delegación de auxilio castigado por el artículo 253, diferenciándose que en el 253, en el 229 debe cometerse con dolo específico el delito. O culpa pasiva. No es suficiente la falta de celo para configurar este delito, caso que sí ocurre en el 253. Pero sea como fuere, ¿cuántas veces hemos visto, ¿no es cierto?, a funcionarios que por malicia o negligencia inexcusables y faltando a las obligaciones de su oficio, no procedieron a la persecución o aprehensión de los delincuentes después del requerimiento o denuncia formal hecha por escrito? ¿Por qué será que la ley penal le hace siempre un agregado para liberar al que supone la misma ley responsable del delito? Porque aquí le hizo el agregadito al final por escrito. Porque está sancionando al que por malicia o negligencia inexcusables y faltando a las obligaciones de su oficio no procedieran a la persecución o aprehensión de los delincuentes después de requerimiento o denuncia formal. Si hubiera terminado ahí la descripción del tipo, ¿cuántas veces hemos escuchado o hemos visto transmitiendo en vivo en la televisión casos de carabineros en que la gente le está señalando que están cometiendo un delito flagrante y Carabineros se ha negado a concurrir al lugar a detener al delincuente flagrante? ¿Cuántas veces? Lo hemos visto, lo ha grabado la televisión. El caso que más me recuerdo es cuando una gente le gritaba al carabinero que estaba cuidando una comisaría: oiga, mire, le están asaltando a la señora que está allá, y la gente lo está deteniendo. No puedo ir yo porque estoy cuidando la comisaría. ¿No podría pegar un grito para adentro para que saliera otro policía, otro carabinero? Qué diferente a esos casos que uno ve en las películas, cuando ¿cómo se llama? Cuando el policía va en su auto y tiene un llamado y dice: mire, el que esté cerca de la calle tanto, concurra porque están cometiendo tal tipo de delito. Y el policía muchas veces uno ve que da la vuelta ahí mismo y se da. Acá dice: no, espérate, ¿cuánto falta para entregar el turno? Falta poco, faltan, ¿cómo se llama? 10 minutos. Ya hagamos vamos por esta otra calle y decimos, ¿cómo se llama?, que no andábamos por ahí. Y dejan nomás que se esté cometiendo un delito. A lo mejor están matando a una menor, como el caso que pasó. Así que falta de compromiso. Si nadie está pidiendo que anden arriesgando la vida, ni nada de nada. Para eso además tienen ahora mismo, justo o injusto, el caso, ¿cómo se llama?, de que está pasando con los negros en Estados Unidos.
que han salido, ¿cómo se llama?, a reclamar, etcétera. Yo no me pronuncio sobre la justicia o la injusticia de las detenciones que se le hacen a negro y a blanco, entre paréntesis. Porque los gringos tienen protocolo para todo. Y para inutilizar a una persona en el suelo, le ponen la rodilla en la garganta. Ahora, si ese protocolo está bien o está mal, bueno, no sé, pero es así. Porque muchas veces ha ocurrido, por eso que ahora el policía norteamericano, incluso en un asunto de tránsito, se baja con la pistola en la mano. Porque antes de que saliera antes de que tenía que, como ahora, salir con la pistola en la mano, en ocasiones en que había una cuestión de tránsito y el que iba conduciendo a lo mejor era un delincuente peligroso, llegaba el policía, ¿no es cierto?, y le decía, oiga, usted muéstrame sus documentos, y el delincuente de adentro, ¡pa, pa, pa!, lo mataba. Por eso que están estos protocolos ahora. ¿Mm? Y si uno ve cómo se llama, cómo son la forma de actuación de la policía en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en los demás, no son suavecitos, no son suavecitos. En el mismo Hong Kong, no son suavecitos. ¿Para qué decir en China? Bueno, en otros países simplemente se desaparece el que está molestando, alegando. Pero digamos en los países, entre comillas, democráticos, la policía no es suavecito. Entonces, ¿cuántas veces entonces, o sea, vi ahora policías norteamericanos, sin sacar la pistola en estas manifestaciones, ahí con las manos, sin chaleco antibala, nada? Entonces ustedes lo vieron también, tratando de disolver la manifestación. Acá los que disuelven manifestaciones parecen tortugas ninja esos carabineros. Y estará bien. Pero y estos otros, así, a mano limpia. ¿Ah? A mano limpia. También lo vi en Corea, que un policía coreano saltó por el otro lado porque uno le pegó un combo al policía y el policía saltó a agarrarse con el policía coreano, con el coreano. Y acá, hombreras, chaleco antibala, que no pueden ni moverse casi, rodilleras, zapatos, qué sé yo. O sea, compromiso, cero, con cosas importantísimas, si están para resguardar la vida de los ciudadanos, la integridad. Ya ni siquiera hablemos de la propiedad, que eso ya hace mucho tiempo, que ya no se preocupa nadie. ¿Cuántos hurtos, robos y qué sé yo? ¿Quién se preocupa? En un lugar que conocemos nosotros con mi señora, en el sur, hay un condominio de parcelas. Acá personas son todos gente media, algunos incluso hasta pobres. Le han robado a todo. Le han robado, el que menos le han robado 7 veces la casa. Ya están robando las partes de la casa. Ya no, antes le robaron el refrigerador, la cocina, ¿para qué decir todos los utensilios para cocinar, el colchón? Ahora le están robando la casa. Le han sacado las rejas metálicas. Lugares chicos. Todavía no hay ningún indicio de saber, en un lugar en el que no viven más de 5.000 personas, dónde van a vender las cosas robadas. Carabineros no tiene idea. ¿Para qué decir el señor fiscal? ¿Para qué decir el señor fiscal? Cuando se han ido a poner las denuncias, el fiscal pregunta, ¿tiene cómo se llama, cierro? Sí, tiene grabaciones los cierros de la parcela, tiene cámara filmadora. No tiene cámara filmadora. No, entonces no. Pum, archivo. Entonces, como les digo, pero por lo menos ya la vida de las personas, y la integridad física. No hay interés.
Uno ve en las de diferentes países, pero de los países serios, uno ve que la policía cuando anda resguardando, no es que se comete un delito, anda resguardando, anda mirando con el vehículo policial, uno ve que andan mirando, incluso con el buscacamino, qué sé yo, para ver si alguien está escondido, o está agachado, o está tirado en el piso. Acá no, uno ve acá en el barrio, toda la vida, aquí en el barrio donde vivo yo. Carabineros viene, no le voy a decir que viene a 80 kilómetros por hora porque acá la calle termina, entonces seguiría por el cerro para abajo. ¿Ah? Pero vienen rapidito, dan la vuelta, ponen marcha atrás y chao. Hay una escalera, ¿cómo se llama?, para bajar acá a la playa por un lado, está lleno de recovecos, las casas para las puertas, etc. Si hay un delincuente tiene 80 lugares para esconderse, para agacharse, para tirarse al piso, bajar por la escalera, etc. Pero claro, Carabinero coloca después que sí hizo la ronda. No interesa si alguien iba a robar o qué sé yo. No, que hizo la ronda. Igual que los controles. ¿Es así o no? Antes de la pandemia, ¿dónde se hacían los controles? A la salida de la discoteca que van los jóvenes. En los lugares donde están las discotecas donde van los jóvenes. Y más o menos la hora en que los jóvenes, algunos empiezan a irse, porque tampoco llegan antes, para no perder el tiempo. ¿Es así o no? Y los jóvenes que son vivos agarran por otro camino. Oye, no, si se ponen acá, entonces no se van por otro lado. Pero en la estadística, que es lo único que interesa, hicimos en el año 2019, hicimos 145.000 controles. Oye, hicieron altos controles, qué sé yo. ¿Y qué resultado tuvieron? No, ninguno, pero hicimos 145.000. ¿Previnieron algún delito? No, pero hicimos 145.000. Sí, compromiso, cero. Cero. O el día domingo en los lugares cuando sale, ¿no es cierto?, el caballero con su señora, o qué sé yo, sus hijos, y van en el autito, hay un auto convencional, nada de alta gama, nada chico, van no sé, pues a 60 kilómetros por hora. No, es que aquí a 50 kilómetros. Se lo medimos, ¿cómo se llama?, con el velocímetro. Y usted iba a 60, ha pasado 10 kilómetros. Parte. Palmemorando. Hoy pasamos 200 partes en una hora ahí en la costanera. Ustedes ni habían nacido. En los años 60 había una de estas series norteamericanas que se llamaba Chips, porque la abreviación de la policía de ahí era de Los Ángeles, parece que en Estados Unidos. Porque en esa época eran dos policías de la moto que andaban en los freeways, ¿no es cierto? En los freeways. En las carreteras norteamericanas. Porque claro, ahí tenías que andar en moto porque hay algunos que se andan cruzando, otros van a exceso de velocidad, otros quedan en pana, otros van con la carga mal estirada, etcétera, etcétera. Aquí, ¿cuántos años que en Santiago, por lo menos, existen las autopistas? Américo Vespucio, por ejemplo. Las autopistas. Todavía, a lo mejor hay, yo he visto que de repente entregan motos y entregamos 50 motos. Ahora, ¿por qué utilizan las motos? No tengo idea. Es lo mismo que los helicópteros, que se suponía que lo iban a utilizar para los vehículos que se robaban. Porque es re fácil de arriba ver al auto que va abajo arrancando. Bien, con esta crítica me despido, mañana seguimos. ¿Ah? Bien, jóvenes, entonces ahí tenemos la prevaricación cometida por empleados públicos del orden político y administrativo. Entonces nos queda hablar de la prevaricación cometida por abogados y procuradores. De eso la clase que viene, vamos a hablar de eso y vamos a seguir con
malversación de caudales públicos, es decir, de los fraudes cometidos en contra del Estado de Chile. Bien.